Buenas tardes, soy Oscar Caleb Hernández Mercado del Grupo H. Les voy a presentar en esta tarde el tema de inmunidad antitumoral. Tenemos al cáncer primero como un desequilibrio entre tres procesos fisiológicos de las células. El primero es la apoptosis. Las células cancerígenas pierden la capacidad de morir. El segundo es la proliferación celular. Estas células tienen una proliferación descontrolada. Y el tercero, la metástasis. Muchos médicos lo conocen como la malignización del tumor. No, este tumor tiene la capacidad ahora de enviar las células malignas a un lugar completamente diferente del que se originó. Las células tumorales derivan de las células del anfitrión. Es muy importante que recordemos esta parte porque las células tumorales son células del anfitrión. Como estas células son células del anfitrión, no provocan una respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte o adecuada para que los daños del cáncer se puedan resarcir adecuadamente. Tenemos aquí dos imágenes ilustrativas. Las flechas amarillas indican infiltrados inflamatorios ricos en linfocitos, llámese linfocitos citotóxicos, los CD8, los NK, macrófagos, y las flechas rojas señalan propiamente las células malignas. Tenemos un carcinoma medular de mama y un melanoma maligno de la piel. Hay que recordar esa parte más adelante porque les voy a explicar bien los procesos de inmunidad tumoral que nuestro propio organismo tiene para combatir a estos tumores. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema en cómo funciona la inmunidad antitumoral. Tenemos un ratón con un tumor inducido por una sustancia química cancerígena, metilcolantreno. Bien, este tumor inducido se reseca y se envían las células nuevamente al ratón portador. Como esta infiltrado celular, esas respuestas inmunitarias se han vuelto específicas en el tumor para ese paciente, para ese sujeto de pruebas, más adelante el tumor no se desarrolla, no hay un crecimiento tumoral de nuevo en el ratón, en el sujeto de pruebas, precisamente porque se ha desarrollado cierta inmunidad a las células cancerígenas. El ratón ha desarrollado esta inmunidad. Ahora bien, vemos qué sucede cuando ese mismo tumor resecado se trasplanta ahora a un ratón totalmente ajeno al proceso principal. Este ratón sí va a desarrollar el tumor, sí va a haber una proliferación maligna, una proliferación celular cancerígena en este ratón, en este sujeto nuevo. Va a haber un crecimiento tumoral, como podemos observar aquí. Tenemos ahora, para ilustrar a grandes rasgos a la inmunidad antitumoral, que cuando se aíslan clonas específicas de linfocitos T, CD8, linfocitos citotóxicos, para combatir la formación del tumor en este nuevo ratón, miren, lo tenemos aquí, va a haber una extrusión, una erradicación de ese tumor. Así funciona básicamente la inmunidad tumoral. Hay varios procesos de por medio que se van a explicar más adelante. Bien, las respuestas inmunitarias no impiden con frecuencia el crecimiento de los tumores. Y vamos a ver por qué. Muchos tumores tienen mecanismos especializados para evadir las respuestas inmunitarias del anfitrión. Más adelante les voy a explicar esta parte. Las células tumorales pierden la expresión de antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario del hospedador. Tumores que no desencadenan respuestas inmunitarias pueden perder inmunogenicidad con el tiempo. Y esto es precisamente por lo que les mencionaba hace rato, que porque las células tumorales, células cancerígenas, al fin y al cabo vienen a ser células del anfitrión. Es por eso que comparten muchas similitudes y la respuesta inmunitaria que van a desencadenar no es lo suficientemente fuerte para que el organismo contraataque la formación de ese tumor. Y el crecimiento rápido y la diseminación de un tumor que a secas pueden superar, ¿no?, con creces la regulación del sistema inmunitario. Tenemos dos clases de antígenos tumorales o neoantígenos. Bien, la primera clase es los antígenos tumorales específicos. Estos antígenos tumorales específicos son producidos únicamente por células tumorales. Y tenemos como segundo grupo a los antígenos tumorales asociados a los tumores. ¿Qué significa el nombre de estos antígenos?
Pues que tanto como células cancerígenas, células malignas, como células sanas van a poder producirlos. Comparten esa similitud y es por eso que se deriva el nombre de antígenos asociados a tumores. Se producen por mutaciones o eliminaciones puntuales que no se relacionan con el desarrollo de tumores. El mismo tumor en diferentes pacientes puede expresar grupos distintos de neoantígenos. En un solo paciente, a medida que un tumor evoluciona, puede adquirir nuevas mutaciones, producir nuevos grupos neoantígenos. Los neoantígenos producidos por las mutaciones somáticas pueden cambiar una proteína que el paciente tolera por otra. Vemos aquí tenemos a la célula normal. Y aquí está el péptido original. No, la célula normal codifica un aminoácido, codifica péptidos totalmente normales que no van a ser reconocidos por el linfocito T. Tenemos a la célula tumoral. Hay una mutación, se expresa un aminoácido diferente, un péptido totalmente diferente al que se debería expresar originalmente, y es por eso que la respuesta del linfocito T se da. Se presenta el linfocito T para reconocer este péptido que fue presentado a su vez por el MHC de la célula tumoral. Y más adelante tenemos a un virus oncógeno. Es importante recalcar en esta parte que los virus van a tener esa propiedad, van a ser mucho más inmunógenos. Los virus oncogénicos van a tener la capacidad de sí provocar una respuesta inmunitaria fuerte, de provocar una respuesta inmunitaria potente, a tal grado que la respuesta de los linfocitos T va a ser aún mayor que a las células tumorales mutadas espontáneamente. Bien, aquí me viene a la mente un texto del Harrison, que dice que la única manera de no padecer cáncer, de prevenir el cáncer, es no naciendo. Y tenemos aquí tres mecanismos específicos por las cuales se van a dar estas mutaciones, ¿no? Va a haber la producción de esos antígenos tumorales. Y tenemos la expresión sin reprimir. Un ejemplo es el cáncer testicular. La segunda es la expresión aumentada de proteína oncógena debido a la amplificación génica. Por ejemplo, en carcinomas de mama. Y el número aumentado de células que expresan una proteína específica del tejido. Tenemos aquí las tirosinasas del melanoma. Antígenos oncofetales. Hay una parte muy importante antes de pasar a esta parte. Podrían expresarse como los productos de genes mutados. Los oncogenes y los genes supresores de tumores mutados producen proteínas que difieren de las proteínas celulares normales, y por tanto pueden inducir respuestas inmunitarias. Con este concepto pasamos a los antígenos oncofetales. Se expresan en cantidades altas en las células cancerosas y en los fetos normales en desarrollo, pero no en los tejidos del adulto. En los adultos no está limitada a los tumores. Tenemos al antígeno carcinoembrionario, al CEA y el alfa-fetoproteína. El CEA o CD66 es una molécula de adhesión intercelular. Su expresión está restringida a las células del tubo digestivo, el páncreas y el hígado durante los 2 primeros trimestres de la gestación. Y tenemos a la alfa-fetoproteína, la glucoproteína circulante que se sintetiza y secreta durante la vida fetal en el saco vitelino e hígado. La concentración sérica fetal puede ser hasta 2 a 3 miligramos por mililitro, pero durante la vida adulta la proteína es sustituida por la albúmina. La concentración sérica puede estar aumentada en carcinoma hepatocelular, tumores de células germinales y cáncer gástricos y pancreáticos. Tenemos aquí, una parte importante, ¿no? Que nos podemos dar una idea con estos dos marcadores tumorales. Otra que se me viene a la mente es propiamente la gonadotropina coriónica humana. Continuamos con las respuestas inmunitarias frente a los tumores. Y en primer lugar tenemos a los linfocitos T. Es el principal mecanismo de la protección inmunitaria contra los tumores. Vemos aquí un esquema escueto, algo a grandes rasgos, en cómo una célula dendrítica presenta a partir de un MHC1 el antígeno tumoral fagocitado al linfocito T. Todo este proceso de la expansión clonal se da dentro del ganglio linfático. Las clonas migran hacia el tumor específico que previamente fue reconocido por la célula dendrítica, produciendo la apoptosis, la muerte de la célula tumoral por los linfocitos T CD8. Pues muy bien,
Las respuestas de los linfocitos T CD8 específicos frente a los antígenos tumorales pueden exigir la presentación cruzada de los antígenos tumorales por las células dendríticas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay un problema. Primero que nada, la mayoría de las células tumorales no derivan de los APC, de las células presentadoras de antígenos. Es por eso que no expresan los coestimuladores necesarios para iniciar la respuesta de los linfocitos T, ni las moléculas de la clase OS del MHC necesarias para estimular a los linfocitos T. No se puede favorecer la diferenciación de los linfocitos TSD8, precisamente porque no hay expresión en estas células presentadoras de antígeno. Y una probable explicación de cómo se inician las respuestas de linfocitos T frente a los tumores es que las células tumorales o sus antígenos son ingeridos por las células presentadoras de antígenos del anfitrión. Particularmente las células dendríticas y los antígenos tumorales se procesan dentro de estas células, de las células presentadoras de antígenos. Los péptidos derivados de estos antígenos se presentan unidos a moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad para su reconocimiento por los linfocitos T. Aquí tenemos algo muy importante y es que las células presentadoras de antígeno expresan también coestimuladores que pueden proporcionar las señales necesarias para la diferenciación de los linfocitos T CD8 en los linfocitos T antitumorales. Este proceso de presentación cruzado o cebado cruzado es el que ya hemos visto en muchas clases anteriores. Entonces este proceso, la presentación cruzada, se exige particularmente en muchas clases de tumores. Tenemos como algunas clases de tumores en las que hay una afluencia grande de, por ejemplo, esos antígenos tumorales que secretan o que estimulan la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral o el interferón gamma. Otra parte importante de la respuesta antitumoral contra estos antígenos son los anticuerpos. Los anticuerpos pueden destruir células tumorales mediante la activación del complemento mediante citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y se ha demostrado principalmente en el laboratorio que pocos datos respaldan que existan respuestas inmunitarias humorales eficaces frente a los tumores. Tenemos otra parte importante que son los linfocitos citolíticos naturales, los linfocitos NK. Hay algunos puntos a recalcar. Esos matan especialmente a las células que expresan menos clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Expresan ligandos para los receptores activadores del linfocito NK y aumenta con las citocinas el interferón gamma, el interferón 7, la interleucina 15 y la interleucina 12. Proseguimos con esto que son los macrófagos. Pues bien, los macrófagos M1 activados de la forma clásica expuestos, anteriormente, pueden matar a muchas células tumorales. Sin embargo, no se conoce cómo los tumores activan a los macrófagos. Los posibles mecanismos son el reconocimiento de los patrones moleculares asociados a la lesión de las células tumorales, que mueren por los receptores de linfocitos T, del macrófago y otros receptores de la inmunidad innata. Y la activación de los macrófagos por el interferón gamma producido por los linfocitos T frente al tumor. Los macrófagos M1 pueden matar a las células tumorales por los mecanismos que también usan para matar a los microorganismos infecciosos. No hay distinción en esa parte. Y entre ellos destaca, como ya lo hemos visto anteriormente, la producción de óxido nítrico, que se ha visto que mata a los tumores en el laboratorio y en modelos murinos en vivo. Sin embargo, no se conoce aún con exactitud, como les digo, cómo es el reconocimiento de esos patrones moleculares, cómo es que los tumores propiamente pueden inducir la activación de los macrófagos. Dice promoción del crecimiento tumoral por microambiente antiinflamatorio del tumor. Vemos como muchas veces, y ese es uno de los mecanismos que mencionamos anteriormente, cómo puede evadir la respuesta inmunitaria el tumor y en este caso aún utilizar la respuesta inmunitaria para favorecer su proliferación. Tenemos aquí una célula dendrítica, dice, acondicionada por el tumor, ¿no? Esta célula dendrítica ha participado en la diferenciación de linfocitos T antiinflamatorios, linfocitos T reguladores y linfocitos TH2. No sabemos que los linfocitos T reguladores cobran una especial importancia dentro de esta
dentro de la inmunidad antitumoral porque son principalmente los que son atacados por el cáncer, por las células cancerígenas. Cuando estos linfocitos T reguladores son atacados, pueden producir citocinas que inactivan, que inhabilitan las respuestas mediadas por linfocitos TSD8, inclusive las respuestas mediadas por linfocitos TSD4, y es la principal herramienta utilizada por estos linfocitos, por estas células cancerígenas. Hay macrófagos M2 asociados al tumor que producen factores de crecimiento y angiogénicos. Como ustedes saben, una parte importante de la malignización del tumor es precisamente la angiogenia, ¿no? que se da dentro de sus márgenes, que se da en torno a este tumor. Hay estimulación del crecimiento tumoral precisamente por el aporte de oxígeno mediado por la vascularización. Hay una diferenciación de células mielocíticas inmunodepresoras, ¿no? Y esto, como les dije hace un rato, es totalmente consecuencia de la activación de linfocitos T reguladores. Las células supresoras mielocíticas proporcionan la inhibición de linfocitos T específicos frente al tumor, y es así como todo, a partir de que se acondicionó la célula dendrítica, se puede manipular los linfocitos T, los reguladores, para mediar, incluso inhibir y totalmente inhabilitar a la respuesta inmunitaria que proporcionan o proporcionarían en un individuo totalmente sano al linfocito T citotóxico, al CD8. Evasión de respuestas inmunitarias por parte de los tumores. La capacidad para evadir la respuesta inmunitaria del hospedador se considera una característica biológica de los tumores. Los mecanismos de evasión pueden clasificarse en inhibición de activa de las respuestas inmunitarias antitumorales o la pérdida de los antígenos que dirigen estas respuestas. Pueden dividirse intrínsecos a las células tumorales y aquellos que están mediados por otras células. Vemos aquí un pequeño esquema: inmunidad antitumoral, la célula tumoral, el antígeno tumoral, la molécula de MHC, linfocito T específico frente al antígeno tumoral. Hay un reconocimiento del antígeno tumoral que conduce a la activación del linfocito T. Y aquí tenemos algunas vías, algunos mecanismos por los cuales los tumores escapan de las defensas inmunitarias. La inmunidad antitumoral se desarrolla cuando los linfocitos T reconocen antígenos tumorales y se activan. Las células tumorales pueden evadirse de las respuestas inmunitarias perdiendo la expresión de antígenos o moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o produciendo ligandos para los receptores inhibidores de los linfocitos T y citocinas inmunosupresoras. Vemos aquí algunos mecanismos en los que no se produce un antígeno tumoral. Hay una variante de célula tumoral con pérdida de antígeno. Podemos verla aquí: no hay un antígeno tumoral, entonces no hay nada que el linfocito T pueda reconocer. Vemos aquí que no se reconoce el antígeno precisamente porque no hay un antígeno. Esto también se puede dar en etapas avanzadas del cáncer, en las que ya la mutación subsecuente del tumor, de la célula tumoral, la célula maligna principal, se volvió, agresiva a tal grado que no hay un antígeno propio para identificar. Mutaciones en genes del MHC o genes necesarios para el procesamiento del antígeno. Aquí hay una célula tumoral deficiente del complejo mayor de histocompatibilidad. Y como vemos, esto pasa en muchas variedades del cáncer viejo, ¿no? Cuando el cáncer envejece, hay una deficiencia y una pérdida, una mutación en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos la secreción de proteínas inmunosupresoras o expresión de proteínas inhibidoras de la superficie celular, ¿no? Ligandos inhibidores, receptores inhibidores, citocinas inmunosupresoras y una activación del linfocito T. Aquí, lo único que cabe recalcar es que todos estos procesos no se dan, o por lo regular, no se dan en las primeras fases del cáncer. Es por eso que hay que hacer hincapié en lo que dicen los servicios de salud, que entre más precoz sea el diagnóstico del cáncer, muchas más oportunidades hay de curar. Otros mecanismos de inmunidad antitumoral y evasión inmunitaria de los tumores. La célula tumoral, el antígeno tumoral, expresa las moléculas del MHC1 y también expresa el antígeno tumoral. Entonces hay un reconocimiento del antígeno tumoral que conduce a la activación del linfocito T, eso ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y aquí hay unas propiedades más de evasión. La producción de proteínas inmunodepresoras o expresión de proteínas inhibidoras en la superficie celular. Como vimos en la diapositiva anterior, hay una inhibición de la activación del linfocito T
por estas citocinas inmunosupresoras. Por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos beta. Hay un receptor inhibidor, por ejemplo el PD1, o un ligando inhibidor, como por ejemplo el PDL1. Y no se produce antígeno tumoral, ese es otro mecanismo. Una variante de suelo tumoral con pérdida del antígeno, ya lo mencionamos también, y las mutaciones del MHC o de genes necesarios para el procesamiento del antígeno. Es solamente recalcar los procesos que vimos anteriormente. Escape del reconocimiento inmunitario mediante la pérdida de la expresión de antígenos. Otro esquema aquí. Ese esquema representa la inmunoedición tumoral. Este experimento muestra que las células tumorales que crecen bajo la presión de la selección de un sistema inmunitario normal sufrirán un proceso de edición para dar lugar a células tumorales que pueden evadir la inmunidad. Las células sobrevivirán tras su transferencia en anfitrión secundario. Las células tumorales sobreviven cuando se pasan a un ratón normal, ya sea el ratón RAC-CAO o el ratón normal, ¿no? Por el contrario, los tumores extirpados de un ratón CAO, RAC-CAO sin un sistema inmunitario adaptativo no experimentarán las mismas presiones de selección, permanecerán inmunógenas y serán rechazados tras su transferencia a un ratón normal. Hay células tumorales idénticas inyectadas en ratones normales o inmunodeficientes. Ratón normal, ratón RAC-CAO. Hay células tumorales vueltas al trasplantar en ratones normales y en ratones deficientes. Hay tumores pasados por ratones normales que crecen cuando se transfieren a segundos ratones normales. Tumores pasados por ratones inmunodeficientes que son rechazados cuando se transfieren a ratones normales. Los tumores que aparecen en el contexto de un sistema inmunitario normal se hacen menos inmunógenos con el paso del tiempo. Si estos antígenos no son necesarios para el crecimiento de los tumores ni para el mantenimiento del fenotipo transformado, las células tumorales que no expresan los antígenos tienen más posibilidades de crecer frente al sistema inmunitario del anfitrión. La inmunoedición del tumor subyace a la aparición de tumores que escapan a la vigilancia inmunitaria. Inhibición activa de las respuestas inmunitarias. Acabamos de ver ya las inhibiciones, no podríamos llamarlas activas porque no interfieren estas citocinas, estos receptores inactivadores o los ligandos inhibidores. Entonces es una inhibición inactiva o una inhibición silente, podríamos llamarla de las dos maneras. Vamos a pasar ahora con esta inhibición activa. Los tumores pueden poner en marcha mecanismos inhibidores que suprimen las respuestas inmunitarias. Las respuestas de linfocitos T frente a algunos tumores se inhiben por la intervención del CTLA4 o del PD1. Los productos secretados de las células tumorales pueden suprimir las respuestas inmunitarias antitumorales. Los antígenos tumorales son presentados por APC sin una inmunidad innata fuerte y con cantidades bajas de B7. La sobreexpresión por amplificación de PD1 en células tumorales humanas puede contribuir a la inhibición de linfocitos T. Los linfocitos T reguladores pueden suprimir la respuesta antitumoral de linfocitos T. El factor de crecimiento de fibroblastos 3 que secretan en grandes cantidades muchos tumores e inhiben la proliferación y las funciones secretoras de los linfocitos y los macrófagos. Macrófagos, los M2 secretan interleucina 10 y la prostaglandina E2 que reducen la activación y las funciones efectoras del linfocito T. Las células supresoras de tumores de origen mielocítico son precursoras mielocíticas inmaduras que suprimen las respuestas inmunitarias innatas y celulares mediadas por linfocitos T. Vemos que se mencionan aquí muchas inhibiciones o inactivaciones de linfocitos T. Sin embargo, una de las más importantes es la desarrollada a partir de los linfocitos T reguladores. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más seguras en las que puede efectuar esta inhibición las células cancerígenas. Los productos secretados de las células tumorales pueden suprimir las respuestas inmunitarias antitumorales, ya sea como un resultado intrínseco, un efecto intrínseco de estas sustancias antitumorales, o como una activación, sobreexpresión de las citocinas que activan a los linfocitos T, o bien de la propia activación de los linfocitos T reguladores. Las pruebas derivadas de sistemas de modelos murinos y pacientes con cáncer indican que el número de linfocitos T reguladores aumenta en los sujetos portadores de tumores, y estas células pueden encontrarse en los infiltrados celulares de ciertos tumores. La eliminación de linfocitos T reguladores en los ratones portadores de tumores potencia la inmunidad antitumoral y reduce el crecimiento tumoral. Pérdida de expresión de antígenos tumorales. Las respuestas inmunitarias frente a células tumorales imponen presiones selectivas
que dan lugar a la supervivencia y el crecimiento excesivo de variantes de células tumorales con una menor inmunogenicidad. Aparte de los antígenos específicos del tumor, se pueden inhibir la expresión de la clase 1 del MHC de las células tumorales para evadir el reconocimiento por los linfocitos T. Y la disminución de la microglobulina TAP1 y TAP2. Como sabemos, estos son mecanismos que ya hemos mencionado, ¿no? Se pueden inactivar estas respuestas, obviamente por la inexpresión del MHC1 que puede expresar, que pueda presentar este antígeno a la APC, o por simple y llanamente, por no existir un antígeno que expresar. Bien, tenemos ya la inmunoterapia para los tumores, como terapias exógenas, terapias de apoyo, que se conocen hasta el momento, la vacunación con antígenos tumorales. Se utilizan moléculas proinflamatorias para potenciar el número de células dendríticas activadas en el lugar de vacunación. Estos ayudantes con ligandos de TLR como el ARNBC, el GPC-ADN, el BCG y citocinas como el GMCSE y la IL-12. Y los antígenos se administran en forma de vacunas de células dendríticas. Otro método utiliza vacunas de ADN y vectores víricos que codifican antígenos. Las glucoproteínas son mezclas complejas de antígenos generadas a partir de células tumorales complejas. Estas células generadas están a partir de líneas celulares cancerosas humanas. No se ocupan propiamente del propio paciente, ¿no? Por ejemplo, otras, las interleucinas 12, tienen esta capacidad intrínseca, ¿no?, de potenciar la respuesta inmunitaria.